Hoy en Colombia hay muchos motivos para ser optimistas, para creer y confiar que vamos por un buen camino. Por eso quiero agradecer de todo corazón a las Naciones Unidas y al excelente equipo de profesionales que durante 2 años trabajó para producir este estudio que nos habla de ese otro país que muchas veces desconocemos, que la mayoría de las veces olvidamos, de esa Colombia rural que hoy ocupa toda nuestra atención. Casi que podrían decir que nos pusimos de acuerdo, apreciado Bruno, usted y yo, cuando usted inició ese estudio con el profesor Machado, porque en cierta forma viene como anillo al dedo. Este informe, lo que contiene y lo que recomienda, es mucho de lo que estamos haciendo, de lo que prometimos en nuestra campaña, y usted no hizo parte de mi campaña, de lo que estamos poniendo en marcha en nuestro país. Y los objetivos son básicamente los mismos. El panorama que nos plantea este informe es complejo y nos impone retos importantísimos en materia de reestructuración de políticas y, por supuesto, de desarrollo de esa Colombia rural. Pero como su nombre lo indica, el informe es a la vez esperanzador, pues nos propone una hoja de ruta para avanzar por los senderos de una reforma rural transformadora. Como bien lo sugiere este documento, este muy importante documento, en el Gobierno somos conscientes de la necesidad de combinar la seguridad, la política de tierras y el desarrollo institucional para acabar con la pobreza y para superar ese conflicto rural que, como usted decía, profesor Absalón Machado, durante 50 años nos ha hecho sufrir y en qué forma. También reconocemos que la nueva apuesta por una Colombia rural como razón para la esperanza no es un tema que se agote en la agenda de un gobierno, sino que debe ser una política que reúna la voluntad del Estado, por supuesto, pero también de la sociedad civil, de los diferentes actores en el escenario colombiano, y todos en un pacto que demanda varios años, muchos años de trabajo duro y comprometido. Hoy Colombia, por fortuna, ha vuelto su mirada hacia lo rural, como un lugar lleno de esperanza. No solo por ser un espacio privilegiado para superar el conflicto y para construir la paz, sino también por ser una fuente de oportunidades para el crecimiento económico en un mundo cada vez más globalizado, un mundo ávido de alimentos, que está iniciando una crisis de alimentos, un mundo ávido de materias primas y un mundo cada vez más comprometido con preservar los recursos ambientales. Y conscientes de esto, hemos designado precisamente al agro como una de eso que hemos llamado las locomotoras, que deben jalonar la economía del país en los próximos años, y por eso le estamos dando tanta importancia y así lo estamos impulsando. En Colombia necesitamos un nuevo pacto, un nuevo acuerdo para avanzar hacia lo que hemos denominado una ruralidad socialmente competente, que nos permita mejorar la calidad de vida de esa tercera parte de la población del país que vive en el campo, que es a su vez la mayor parte del territorio colombiano. Esa ruralidad socialmente competente tiene muchos significados que marcan en cierta forma nuestro norte en materia de política rural. Significa, en primer lugar, promover el desarrollo humano y reducir la vulnerabilidad de la población rural, algo muy necesario si se tiene en cuenta que al menos el 50% de nuestros campesinos son pobres y, peor aún, el 25%, para nuestra vergüenza y nuestra preocupación, vive en la indigencia. Significa avanzar hacia la equidad social, es decir, ser capaces de generar y distribuir riqueza en el campo
y cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano en materia de seguridad, en materia alimentaria, en materia energética. También nos exige trabajar para visibilizar el papel de la mujer, como usted bien lo señalaba, profesor Machado, en el desarrollo rural y para promover el relevo generacional con proyectos que motiven a los jóvenes a que hagan del campo su horizonte de vida. Y valga resaltar, haciendo un paréntesis, que hace 2 días lanzamos el programa de la mujer rural, en el que vamos a invertir como un case inicial 2.400 millones de pesos este año para promover proyectos productivos de mujeres en diversas regiones del país, como un plan piloto y un programa que vamos a fortalecer en los años siguientes. Por una razón muy sencilla, porque la mujer rural, la mujer campesina, reúne lo que aquí se decía, lo más vulnerable, pues que son los más pobres de los pobres, y está discriminada y además está en la zona más atrasada. Si nos ocupamos de la mujer rural, vamos a estar haciendo una labor y un trabajo que tiene un altísimo retorno social, precisamente por la vulnerabilidad y por lo que representa. La ruralidad socialmente competente que buscamos exige una política incluyente que concilie las agendas agropecuarias con las agendas ambientales e inclusive con las agendas mineras. Una política que restaure la institucionalidad territorial para volver a empoderar a los departamentos y a los municipios en un modelo de gestión rural más descentralizado. Una política que promueva el acceso a la tierra, que restituya el derecho a la tierra y que avance en un proceso de titulación y de formalización que consolide finalmente un país de verdaderos propietarios. Y requiere igualmente que se apoye a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios para contener y para rechazar las prácticas rentísticas que se han enquistado infortunadamente en el mundo rural. Qué bueno ver que esa política que queremos alcanzar coincide en muchos puntos con el informe de las Naciones Unidas que en buena hora nos presenta aquí sus funcionarios y sus representantes. Y quisiera ir evacuando esos puntos por temas. En materia de desarrollo rural, el informe sugiere más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado, indicando que debemos tener un Estado más interventor y regulador que haga mayores esfuerzos por promover el desarrollo rural. Eso viene como anillo al dedo, profesor Machado, con esa máxima que yo he defendido toda mi vida, de la tercera vía, y que he querido aplicar en el gobierno, según la cual la tercera vía se resume el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Ahí coincidimos en un 100%. Ustedes nos dicen hoy, y concuerdo con ello, que en el campo hace falta más Estado para promover su crecimiento con más equidad, hace falta más intervención. Esa carencia es la que estamos tratando de suplir con una intervención que promueva la actividad agropecuaria, que promueva la restitución y la titulación de las tierras y que asegure un mejor uso de esas tierras. Nos parece también muy valiosa la aproximación que hace el informe al abordar el tema de la ruralidad bajo el prisma del territorio. Y esto tiene que ver directamente con uno de los problemas más grandes que tenemos, que ha contribuido a agudizar la pobreza, como es la elevada concentración de la propiedad de la tierra. Hoy tenemos la penosa condición de ser uno de los países más desiguales de América Latina en este tema. El 52% de las hectáreas que tienen dueño están concentradas en grandes propiedades, en tanto que más del 80% de los predios rurales tienen una extensión inferior a una UAF, a una unidad agrícola familiar. Esta concentración ha generado grandes extensiones de tierras subutilizadas, inexplotadas,
afectando a los campesinos, afectando a los indígenas, afectando a los afrocolombianos que se han ido desplazando a las ciudades. Por eso es urgente actualizar el catastro rural para ponernos al día en el cobro de impuestos a la propiedad de la tierra como un mecanismo para desestimular la concentración. Este compromiso está incluido en el plan de desarrollo y nuestra meta es alcanzar para el año 2014 la actualización de por lo menos el 70% de los predios rurales. Hoy tenemos actualizados más o menos el 42-43%. Otra de las medidas necesarias para evitar la excesiva concentración de la tierra es la reforma a la figura de la UAF, pues como está hoy en día impide que los propietarios que tienen menos de una unidad puedan asociarse para desarrollar proyectos productivos. Y en lo que se refiere a las multas sobre la tierra improductiva, otra de las propuestas que hace el informe, hay que aclarar que la sanción a la improductividad ya existe en nuestras normas, pues es una de las causales que da lugar a la acción agraria de extinción de dominio. Pero tal vez no es suficiente. Por eso no hay que tenerle miedo a pensar en otros mecanismos, como puede ser gravar con impuestos específicos la tierra improductiva. Una propuesta que se ha hecho por mucho tiempo y que el Gobierno y el Presidente de la República están dispuestos a considerar para la próxima reforma tributaria. Pasando a otro punto, somos conscientes también de la necesidad de ordenar el territorio en sus formas de ocupación y en sus usos, para aprovechar realmente nuestro potencial. El país solo cultiva el 22% de las tierras con vocación agrícola, es decir, cerca de 5 millones de hectáreas de las 21 millones aptas para este uso. La ganadería, por el contrario, usa 39 millones de hectáreas en pastos cuando solo 21 millones de las hectáreas utilizadas tienen una verdadera aptitud para esta actividad. Y en la minería, uno de los conflictos rurales más complejos que tenemos. Utilizamos cerca de 6 millones de hectáreas, incluso más, que es una real paradoja, más de las que destinamos al cultivo de alimentos. Estas son realidades que tenemos que afrontar y que tenemos que cambiar con decisión y sobre todo con voluntad política. Y quiero hoy decirles con claridad que esa voluntad existe en nuestro gobierno. Hoy quiero reiterar ante todos ustedes el compromiso ineludible del gobierno con el campo colombiano. Desde el primer día hemos trabajado en una nueva política integral de tierras y desarrollo rural, orientada a lograr una verdadera transformación del campo. Hoy podemos decir que a corte de agosto, y aún sin haber comenzado a operar los mecanismos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hemos intervenido cerca de 560.000 hectáreas, entre tituladas, adjudicadas y formalizadas, beneficiando ya a más de 23.000 familias. Esta política integral tiene 4 ejes: la restitución de tierras a las víctimas del conflicto, la formalización de la propiedad rural, la Ley de Desarrollo Rural y el fortalecimiento institucional. El primer eje, el de la restitución, tiene que ver con ese compromiso moral, un compromiso histórico, una deuda histórica que hemos asumido con todos los que han sido despojados de sus tierras. Es un reto muy grande, lo sé, es un reto muy grande el que enfrentamos, pues tenemos más de 6 millones de hectáreas de tierras abandonadas, de las cuales una buena parte corresponde a despojados. Pero es un reto que lo vamos a afrontar con decisión y con el compromiso de todo el Estado y de toda la sociedad en su conjunto, para que esa ley que ha sido catalogada de histórica, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cumpla su cometido. Nuestro objetivo, el objetivo del país, es garantizar el retorno seguro a los campesinos desplazados y devolverle la tierra a los que perdieron
su tierra a manos de los violentos. Somos muy conscientes de los problemas, por ejemplo, de seguridad y de las amenazas que ya comienzan y los ataques que sufren los líderes de los procesos de restitución de tierras. Y hoy también quiero reiterar nuestro compromiso con su protección. Lo que no podemos permitir, no vamos a permitir, es que los violentos, los despojadores, los cínicos frenen este proceso de restitución, porque este proceso es inatajable. Y les voy a dar una información reciente. Hace unos días, unas semanas, le anuncié al país que en un trabajo muy importante que viene haciendo la Superintendencia de Notariado y Registro, en coordinación con el INCODER, se han descubierto el despojo de cerca de 40.000 hectáreas en el Urabá. Pues bien, aquí hay otra perlita y mucho más grande. Estas dos entidades, la Superintendencia de Notariado y Registro y el INCODER, se fueron para San Martín a revisar los títulos de tierra y descubrieron que en esa jurisdicción, que representa más o menos, para darles una idea, el 20% del Meta, solamente el 20% del Meta, del departamento del Meta, se encontraron 296 tipos de irregularidades y se encontraron que habían sido despojados 187.700 hectáreas. 187.700 hectáreas solamente en San Martín. ¿A quiénes despojaron? A los campesinos y al Estado. Ahí vamos a entregarle toda esa información, doctor Juan Camilo, a ese banco que usted está creado, Banco de Tierras, para proceder a entregarle a los campesinos esas 187.000 hectáreas. Y vamos a seguir en otras zonas del país, porque lo que estamos encontrando es, por un lado, realmente deprimente, que tanta tierra haya sido robada, porque esa es la palabra, se robaron esa tierra, y despojaron a los campesinos y despojaron al Estado. Pero por otro lado, mire cómo nos está facilitando el trabajo para entregarle nuevamente esa tierra a los campesinos. Un caso nomás, un caso de San Martín, un predio que se llamaba La Frontera, que a través de un procedimiento que se llama aclaración de linderos, comenzó con 18.000 hectáreas y terminó con 38.000 hectáreas. Se robaron 20.000 hectáreas en un solo predio. Pues esas 20.000 hectáreas o esas 38.000 hectáreas van para los campesinos. El segundo eje, el de la formalización de la propiedad rural, es un ambicioso programa que les va a permitir a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y que trabajan. En el país, cerca de 40% de los derechos de propiedad están en la informalidad, es decir, tenemos cerca de 1.2 millones de predios informales en el sector rural. Lo que queremos es formalizar estas tierras y promover y facilitar la titulación masiva de la propiedad como base para la defensa de los derechos a la tierra, entre otras cosas, y la estabilización de la economía rural. El mercado de capitales de inversión no debe mirar a los campesinos como vendedores de tierras baratas, sino como propietarios que pueden asociarse en buenos términos con inversionistas para producir. Y en este propósito tenemos que cuidar y tenemos que administrar con responsabilidad y con rigor el buen uso y el eficiente uso de nuestras tierras. Y aquí viene el tercer eje de la política, complemento de todo lo anterior, que es algo a lo cual le estamos dando una gran importancia, la Ley de Desarrollo Rural, cuyo proyecto está actualmente en proceso, precisamente, profesor Machado, de consulta, de socialización con las comunidades indígenas, con las comunidades afrocolombianas. Esta ley es una estrategia para hacer del campo
un campo más productivo, para luchar contra la pobreza y el atraso económico de las zonas rurales, y tiene cuatro objetivos fundamentales. El primero es compilar, articular y actualizar la normatividad que existe en el país sobre el suelo y sobre las tierras, incluyendo mecanismos para que el Estado recupere tierras baldías fiscales de la nación y para facilitar el acceso a tierras de la población campesina. Tiene también el propósito segundo de ordenar el uso del suelo para ampliar reservas forestales, por ejemplo, para proteger toda la cobertura boscosa que tenemos, nada más y nada menos que 60 millones de hectáreas, y para aprovechar nuestro potencial en materia de cultivo de alimentos. El tercer punto es regular el acceso a la propiedad de la tierra, que no solo incluye darle tierra a los pequeños productores y a los campesinos que no la tienen, sino también brindarle asesoría técnica y acceso a una serie de servicios como el riego, como el servicio financiero, por supuesto asistencia técnica e inclusive la vivienda rural. Y el cuarto punto de esa ley es garantizar que la gente del campo tenga acceso a los bienes públicos rurales. Esto implica mejoras en la cobertura y en la prestación de servicios, en las vías y en la educación. No podemos olvidar que más del 60% de la población rural está en edad de trabajar, solo ha terminado la primaria. También incluye un esfuerzo por establecer un sistema de pensiones adaptado a las condiciones del sector rural. Y para implementar estas medidas hemos reactivado la figura de las áreas de desarrollo rural, que son unidades geográficas con características de vocación productiva similares. Ya hemos designado 69 áreas de desarrollo rural en el país y la idea es que sean escenarios idóneos para la convergencia de inversiones. Porque es mejor tener proyectos unificados y focalizados que miles de proyecticos, de mini proyectos atomizados, que compiten además entre sí, con duplicación de esfuerzos y con un gran desperdicio de recursos y además está comprobado con un muy bajo impacto. Si implementamos bien estas medidas, si logramos transformar la estructura productiva del campo desde las perspectivas del territorio, como lo sugiere el informe, entonces estaremos actuando en la dirección correcta. Ahora bien, para llevar todo esto a cabo, para llevar a cabo esta gran transformación, necesitamos también fortalecer nuestras instituciones, lo que constituye el último eje de nuestra política. Por eso vamos a crear el Viceministerio de Desarrollo Rural y vamos a reestructurar el INCODER, lo estamos reestructurando en este momento, para fortalecerlo como el organismo líder en el desarrollo de las zonas rurales del país. Y para mejorar la capacidad de formular y administrar eficientemente la política integral de tierras, vamos a crear dos nuevas entidades. El Consejo Nacional de Tierras, que será una instancia del alto gobierno, que va a ser presidida por mí, en la que vamos a participar con los ministros del Interior, con el ministro del Ambiente, con el ministro de Minas, con el ministro de Agricultura, que se va a encargar de trazar, de diseñar las grandes políticas en materia de tierras y en materia de aguas, y de conciliar los conflictos entre la agenda minera, por ejemplo, la agenda ambiental, la agenda agropecuaria, para que le podamos dar un uso racional a nuestro suelo, a nuestro territorio. Y también vamos a crear una unidad nacional, lo hemos llamado así, Unidad Nacional de Tierras y Adecuación, para adelantar los estudios necesarios para identificar y aplicar las normas que sean del caso para mejorar el uso del suelo, el manejo del agua para el riego, la administración de las tierras de la nación y el uso adecuado de los recursos naturales. Todo lo anterior le permitirá a la población rural avanzar hacia esquemas productivos con un enfoque más eficiente, más empresarial. A todo esto se suma el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Agricultura en programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los
pequeños productores del campo. Hemos promovido iniciativas de formalización y creación de empresas de los pequeños productores del país. Entre el año pasado y este año se vienen desarrollando 370 proyectos que están en evaluación y están en evaluación unos 200 más, lo que ha hecho realidad el sueño de más de 10.000 familias de tener su propia empresa. En un programa que se ha llamado Oportunidades Rurales, que apoya a organizaciones de microempresarios del campo, se han invertido 21.000 millones de pesos beneficiando a más de 18.000 familias. Con otro plan que se llama el Plan Siembra, que articula los programas de desarrollo y paz, las organizaciones sociales del campo de amplio arraigo en diferentes zonas rurales están sumando su experiencia para llegar con servicios integrales a más de 10.000 familias, y eso como paso inicial. Y la meta es llegar a 100.000 familias. Otro de los frentes en los que nos hemos enfocado es el acceso a recursos financieros. Durante el gobierno se han entregado cerca de 1.5 billones de pesos a pequeños productores en más de 240.000 operaciones de crédito ordinario. Además, a través del programa de desarrollo rural con equidad, que es el antiguo AIS, se han otorgado más de 113.000 créditos con subsidio a la tasa de interés. En ese crédito se está subsidiando la tasa de interés a pequeños productores que han sido el 92% de los beneficiados y quienes han recibido cerca de 700.000 millones de pesos. Como ven, apreciados amigos de Naciones Unidas y de la comunidad agraria, queremos hacer del campo un lugar atractivo para vivir, un lugar atractivo para trabajar, donde el desarrollo no solo sea económico, sino también sea un desarrollo social. La revolución agraria es posible, y creo que lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo como debe ser, desde la legalidad, con la Constitución en la mano, desde la democracia, con los instrumentos que nos da la ley y que nos da la Carta. Somos conscientes de la magnitud del cambio, somos conscientes del enorme desafío que tenemos por delante, pero estoy convencido que solo así, soñando con grandes cambios, podemos hacerlos realidad, profesor Machado. Usted decía hace 50 años o hace muchos años, estamos en mora de iniciar este proceso, ahora lo estamos iniciando. Kennedy decía, Robert Kennedy, no John Kennedy, Kennedy decía una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, decía, cada vez que un hombre defiende un ideal, que actúa para mejorar la suerte de otros o que lucha contra una injusticia, transmite una onda diminuta de esperanza. Yo tengo un ideal que mencioné en Barrancabermeja hace un año exactamente, cuando lanzamos nuestra política de tierras, y recordaba a Siervo Joya, ese humilde protagonista de la novela Siervo sin tierra de Eduardo Caballero Calderón, que murió sin ser dueño de su propia parcela. Mi ideal, mi sueño, es que en Colombia haya cada vez menos Siervos Joya y más Juanes Valdés, es decir, campesinos propietarios, campesinos empresarios, campesinos apoyados por el Estado, con tecnología, con crédito. Aquí vinimos a reiterar nuestro firme propósito y nuestro firme compromiso con la defensa de nuestro campo y de nuestros campesinos, porque ellos, como lo indica el informe que hoy se presenta, son la esperanza de esa Colombia pujante, de esa Colombia igualitaria, de esa Colombia próspera que podemos ser y que vamos a ser. Muchas gracias.